Esta cinta narra los años de universidad del joven Barack Obama y cómo fue ese camino previo a incursionar en la política, pero que no logra convencer. Hoy en las crónicas del Inspector hablamos de Barry. Esta cinta salió en el año 2016, está dirigida por Vikram Gandhi, protagonizada por Devon Terrell en el papel de Barack Hussein Obama y por Anya Taylor-Joy, que está en el papel de Charlotte Bauman. Lo lleva, como decíamos, por la época universitaria de Obama y por los distintos desafíos y por los ideales políticos y sociales que tenía en pleno desarrollo. ¿Qué sucede con la película? Bueno, a mí particularmente estas cintas generan una debilidad en mí porque me gustan las películas sobre presidentes, ya sean ficticios o no, incluso desde la previa, porque acá no toca nada de la presidencia de Obama, pero me gustan estas historias, me gustan la historia de personajes que formaron parte de la realidad y cómo fue su camino, ¿no? Y eso me atrae. Creo que la película desde ahí tenía un punto a favor. ¿Qué pasó? No logró ser interesante. No es una película en la que sucedan cosas muy puntuales. Creo que en un momento yo me puse a ver y digo, faltan unos 50 minutos y todavía no hemos visto nada muy crucial. Lo que más rescato son las escenas en las que vemos marcados los ideales de Obama, cuando se baja la cuestión racial, que es bastante interesante, pero después es una sucesión de escenas en las que no sucede demasiado. Creo que está bastante bien desarrollado su romance con Charlotte, pero después hay poco más. La verdad es que no se ve mucho de su vida universitaria, se ve mucho de las salidas, de cómo él vive eso, pero después no mucho más. Creo que es interesante el trasfondo de su vida porque vivió en diferentes lugares. También el impacto de la muerte de su padre, una persona a la que no llegó a conocer muy bien. Pero poco más, la película no tiene mucho para contar. Yo realmente la descubrí hace poco, algo recordaba, pero bueno, está en Netflix. Es una película ya que bueno, salió en 2016, entonces uno dice, bueno, fue hace poco, no fue hace tampoco. Pero bueno, a ver, el género biopic obviamente que está lleno de historias y bueno, es así. Y me parece interesante el enfoque de haberlo llevado a la etapa universitaria, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo que vivir Obama antes de llegar a la Casa Blanca? ¿Qué es lo que tuvo que sumar de experiencia, ¿no? En ese sentido, me parece bastante interesante y creo que explica mucho de sus decisiones en el futuro en su vida en general, no solamente a nivel presidencial. Acá obviamente no hablamos de si una cuestión de agrado político o no, simplemente estamos hablando de los sucesos de la película, que creo que, como les digo, se queda muy corta. Obviamente yo no esperaba que nos cuenten hasta la presidencia o que nos cuenten muchísimas cuestiones, no, pero que sí haga énfasis en algo, ¿no? Y creo que no lo veo en la película, no veo que esa se sienta esa cuestión. De hecho, la película me costó bastante terminarla. No la sentí ligera, con diálogos bastante extensos que no llevan a demasiado y con una trama inconclusa, ¿no? Yo, bueno, va a ser personaje que por ahí rivalice o que tenga algún lío dentro del campus con quizás a uno de sus compañeros, porque así arranca la película, o lo vemos con algún ideal o con alguna idea, o con una película, más que nada lo que digo es una película firme, ¿no? Para contarnos al personaje que realmente venimos a ver. Y eso es lo que creo que falla, ¿no? Sí vemos algunas de las cuestiones que quedan, pero es hasta ahí nomás. Creo que Devon Terrell hace un buen papel como Obama, ¿no? Si bien nosotros por ahí no lo tenemos tanto como joven, sino más como adulto, pero vemos un montón de sus formas y de sus ideas y de su estilo a la hora de hablar, que sería bastante interesante, que sería bastante parecido, ¿no? De cara al futuro. Entonces, en ese sentido creo que la película cumple con ese parecido y me parece que está bastante bien, que es algo interesante. Y después poco más. La verdad es que vemos su afición por el básquet, vemos lo que él siente por Estados Unidos, con su vida de acá para allá. Pero bueno, como les digo, vamos a seguir hablando de películas presidenciales
ya sea de presidentes reales o no, porque me parece algo interesante. También hizo un trabajo bastante parecido en cuanto a la cuestión de situarla de Apprentice, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Entonces ahí también tenemos una película que vamos a comentar que bueno, dio bastante de qué hablar el año pasado. Entonces ahí tenemos otra película sobre presidente que todavía no llegaba a la presidencia, que prácticamente ni se lo imaginaba. Pero bueno, nada, me parece eso. Me pareció una película que está bien situada para su época, ¿no? Los principios de los 80s. Pero nada más, no me dejó mucho más, lamentablemente. Y bueno, quizás acá siempre hablamos de películas que me gustan, pero a veces hay que hablar también de lo que no. Y yo le tenía mucha expectativa a esta película y la verdad es que no la llenó, lamentablemente. Pero bueno, será cuestión de quien lo vea, como siempre. Y bueno, lo leo a ustedes en los comentarios. Si vieron la película, qué les pareció. Y bueno, nos estaremos viendo nosotros el día martes. Hasta tanto, que estén bien, nos vemos. Chau, chau.